Entonces, en lo que nos quedamos la vez pasada fue definimos, completamos nuestro diagramita de qué es aprendizaje, si el aprendizaje es factible y bajo qué condiciones, y lo que definimos fue la función de error. Entonces, lo que dijimos que la función de error dependía del problema, o sea, la teníamos que diseñar dependiendo del problema que estábamos tratando de resolver con aprendizaje de máquina, pero que desafortunadamente muchas veces teníamos que comprometer a que también fuera fácil de optimizar, por ejemplo, el problema de optimización resultante, de minimizar el error en el entrenamiento, pues también tenía que poder resolverse, ¿no? Entonces, a veces, pues, no nos quedaba de otro que usar error cuadrático para que el problema fuera convexo y así, entre otras cosas. Y también vimos que para que esto tuviera sentido, pues teníamos que suponer que para medir el error fuera del entrenamiento, lo que teníamos que suponer era que también nuestro dato sobre el que íbamos a probar nuestra hipótesis venía de la misma distribución que los datos a partir de los cuales entrenamos, ¿no? Que hace sentido, ¿no? No es una hipótesis, no es una suposición así muy fuerte, me parece bastante sensata. Entonces ahora vamos a seguir llenando este diagrama y nada más vamos a poner el último elemento que a veces se utiliza y a veces no. Pero bueno, es importante tenerlo presente. Y ese es el de los objetivos ruidosos. Entonces aquí la idea es que supongamos que ya tenemos nuestro dataset, que ya vamos a resolverle o intentar resolver el problema a alguien con Machine Learning y nos dan un dataset y es un problema de clasificación. Entonces vamos a suponer así que igual con los que hemos estado trabajando, que uno o hasta otro, ¿no? Porque ya son los mismos. Pero bueno, ahora supongamos que queremos predecir si un estudiante, que se lo hizo alguna vez un estudiante mío, que predecir si niños de secundaria son propensos al alcoholismo o no. Lo cual se supone que por su estudio que hizo él, que sí es un problema que vale la pena intentar resolver. Entonces, pero resulta que en el dataset que nos dan las secundarias, vienen dos niños que estudiaron en la secundaria con exactamente los mismos atributos, o sea, se parecía mucho su profile, o sea, tenían edades parecidas, el número de sus familiares era parecido, el lugar donde vivían era el mismo, o sea, todo era exactamente el mismo vector, pero resulta que ya cuando lo entrevistaron 3 años después de que salió de la secundaria, resulta que un niño sí se hizo propenso al alcoholismo y el otro no. Entonces, ¿qué es caso aquí? Que tenemos dos vectores X que tienen salidas distintas. Entonces, la pregunta es cómo manejamos esa situación o por qué creen que se dé esa situación en principio. Si es posible que se dé, no es posible que se dé y digamos cuál pueden ser una de las posibilidades por las que se da esa situación. Pues puede haber variables ocultas, ¿no? Que no estemos viendo. Exactamente, ¿no? O sea, cuando tenemos nuestro vector X tratamos de escoger las mejores características o las características que están porque los datos los recopiló otra persona. O sea, a veces nosotros no tenemos injerencia en el diseño de la información que se recopila y entonces pues, ya tenemos que trabajar con la información que se nos da. De hecho, es una de las ventajas de cuando tú puedes plantear desde un inicio qué información se debe recopilar. Pero entonces, si la información no es suficiente para predecir el objetivo, entonces vamos a tener situaciones como esta. Entonces, cuando tenemos este problema, pues ya nuestra función, o ya tal vez lo que estamos viendo, pues no es una función, ¿no? Porque para la misma entrada, está produciendo dos salidas distintas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, no? Entonces, es esta situación. Y bueno, aquí lo que dicen es que si tienes dos clientes idénticos, pero que su comportamiento es distinto. Entonces, ¿qué se les ocurre que se puede hacer? Entonces, cuando hay esta situación que aunque sea la misma X, en nuestro dataset tenemos dos salidas distintas. También podría ser que sea un factor de suerte, un poco de que a lo mejor en el momento en que se hace este análisis, todas las soluciones son iguales, pero después uno tiene un accidente y ya no puede pagar. Entonces sería como algún fenómeno aleatorio, como probabilístico. Exactamente, ¿no? O sea, como que hay incertidumbre. Y de hecho, todos, por ejemplo, nos pusieron quitar de la muestra, modificarla con comportamiento más frecuente, agregar componentes a los vectores. Sí, o sea, como que podemos tratar de resolver el problema, ¿no? Pero la raíz, o sea, sí es que puede haber incertidumbre, ¿no? O sea, como lo mencionó ahorita Manuel, y ya no me fijé exactamente quién mencionó también bien,
pero sí puede haber factores con ruido, incertidumbre. Entonces, es otra cosa en lo que nos ayuda a probabilidad. Aquí lo primero que nos ayuda a probabilidad es para poner este contexto de poder hacer factible la predicción afuera. Pero también, digamos, en más generalidad, para lo que se puede utilizar también mucho probabilidad, es para modelar incertidumbre, o sea, para modelar que no tenemos control exactamente de lo que está pasando o de que el fenómeno es tan complejo, puede ser determinista, pero es tan complejo que no tenemos control de todas las variables. Entonces tenemos que de alguna forma modelar esa incertidumbre que, que tenemos. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. O sea, lo que vamos a suponer es que la salida ya no es una función, pero sino más bien es una distribución de probabilidad. Entonces vamos a suponer que la salida va a ser una distribución de probabilidad que sí depende de la variable de entrada X, pero que la Y ya es aleatoria. Entonces, ¿qué es que sea aleatoria? Que puede dar muchos valores, o sea, que tiene una distribución completa de posibles valores. Que sí, por ejemplo, si depende de qué tanta incertidumbre tenemos de este problema, pues entonces esa Y puede estar concentrado o no alrededor de su media, puede tener unos modos muy específicos. Entonces, ahora el problema se vuelve más bien un problema en vez de encontrar la función, es tratar de estimar esta distribución de probabilidad. Y entonces ahora vamos a tener dos componentes para nuestro problema. O sea, ya vamos a tener nuestro problema que consta de estas dos componentes. O sea, de cuál es la probabilidad de la Y dado una X, y también la que hemos manejado comúnmente, que cuál es la probabilidad de X. ¿Qué nos dicen ambas cosas? Por ejemplo, ¿qué nos dice la probabilidad de X? ¿Cuál es su interpretación que le pueden dar a esta probabilidad? La cantidad de muestras que tienen las mismas características, las características de X entre todas las muestras. Sino como que las características de las personas que están llegando, ¿no? Que fue lo que hablamos un poquito la vez pasada. O sea, por ejemplo, si estamos viendo el de que llegan personas y le hacen estudios de cáncer, pues por ejemplo en el X va a estar la distribución de las características de esas personas. Por ejemplo, si la mayoría de las personas que vienen, que igual no es un buen ejemplo, pero desafortunadamente así es, que van a hospitales a México, a lo mejor la distribución de cuando miden el sobrepeso, a lo mejor la distribución va a estar cargada hacia sobrepeso. O sea, también puede venir gente sin sobrepeso, pero va a haber una mayor cantidad de gente con sobrepeso, o al menos es la estadística que se ha observado ahorita, por ejemplo, con lo de coronavirus, que hemos estado más atentos a las distribuciones de los enfermos, pues podemos ver que hay ciertas características que sí son más que otras. Entonces, aquí, probabilidad de X, pues te dice cómo es la distribución del vector o del espacio X de las personas que llegan. Por ejemplo, puede ser que la mayoría de la gente pueden ser hombres, mujeres, o sea, no tiene que estar balanceado, ¿no? Esa distribución pues va a depender del problema que estamos tratando de resolver. Entonces, esta P de X lo que nos dice es el tipo de gente, o bueno, ya de los vectores que están llegando para nuestro problema que estamos tratando de resolver. Y la probabilidad de X dado Y, en principio lo que va a hacer es pues ya como la variable que nos interesa predecir, cómo se comporta con respecto a ese vector específico X. O sea, es una probabilidad condicional. Es como lo general a una función. O sea, es la generalización de una función. Pues todavía si queremos insistir en que queremos ver a la función objetivo como una f, pero que tenemos desconocimiento y que queremos modelar la incertidumbre, pues también como podríamos ver a esta distribución de y dado x, es como que vamos a suponer que tenemos un objetivo determinista, pero que tenemos algo de ruido. Entonces vamos a ver como que sí hay una función f determinista, pero ya lo que observamos o lo que nos está en nuestros datos es esa función determinista más un ruido, ¿no? Entonces, donde el ruido sería lo que observamos menos la función determinista. O sea, este sería el ruido, ¿no? que observamos. Pero bueno, en ambos casos estamos pensando que ya la salida, lo que estamos observando ya es ruidoso, entonces lo modelamos como una variable aleatoria. Entonces, ¿en qué sentido esto es una generalización de lo que ya teníamos antes? O sea, ¿por qué esto es más general? Normalmente cuando decimos que algo es más general es porque incluye lo que ya teníamos antes, pero además incluye muchas otras cosas.
Entonces, en este caso, ¿en qué sentido este planteamiento es más general que cuando nada más estábamos pensando en nuestra función objetivo como determinista? Pues en el sentido de que está asignando probabilidad a cada clase y cuando es determinista eso equivaldría a ponerle un 1 a la clase que estamos adivinando y 0 a las demás, ¿no? Entonces, como que estaría incluido ese caso. Sí, muy bien. No sé, es que la distribución esté totalmente cargada en la salida adecuada. O sea, eso sería o sea, que no hubiera que la distribución de probabilidad estuviera totalmente concentrada en el valor real. Entonces, normalmente, por ejemplo, si pensamos en una probabilidad de y dado x, por ejemplo, podemos pensar que tiene un valor esperado y que la distribución, pues, digamos, es tipo gaussiana, ¿no? Entonces, pero eso lo que dice es que para el mismo x, pues puedes tener salidas en toda esta distribución. Pero si el sistema fuera determinista, entonces lo que pensaría es que la distribución está totalmente concentrada en un solo punto, ¿no? O sea, que no es en realidad nada, no hay nada de incertidumbre. Siempre para esa x, siempre la salida va a ser esta x0, por así decirlo, apropiada. Entonces, es lo que dice aquí, que el caso determinista es un caso específico donde toda la distribución está concentrada en el punto y igual a f de x. Y también aquí se ve que puede haber menos incertidumbre si la distribución cada vez está más concentrada alrededor del valor que le corresponde. O como mencionaba Emanuel, en casos que no son de regresión, pero que son de clasificación, pues nada más, por ejemplo, la posible salida pueden ser dos clases, pueden ser -1 y +1, y la distribución pues nada más van a ser una probabilidad que sume a uno de las dos, ¿no? Entonces, si hay más casos de -1, diré de +1 de los ejemplos que estábamos observando, pues a lo mejor esto tiene más probabilidad que el otro, ¿no? Sí, también la varianza pues sería algo interesante. O sea, si esto, por ejemplo, si esta gaussiana cada vez está así más gorda, pues es que tenemos más incertidumbre de lo que está pasando. Entonces la varianza se puede ver como que tenemos esa incertidumbre de lo que está pasando. Entonces nuestro fenómeno es muy ruidoso, pero aún así queremos hablar algo de él, ¿no? Aún así queremos hacer predicciones. Por ejemplo, en el ejemplo que mencionaba alguien hace ratito de que podía haber alguien que se enfermó y que por eso ya no pagó el crédito, pero que fue un evento así pues muy azaroso, ¿no? O sea, en nuestros datos iba a ser muy difícil tal vez predecir eso. Entonces resulta que esa gente no pagó, pero en sus datos tenía un crédito, bueno, parecía que sí te podía dar un crédito muy bien. Pero entonces si hay muchas personas con atributos parecidos a él, pues ellos van a hacer que, aunque sí ya hay incertidumbre, van a hacer que se cargue la distribución, así darle crédito a una persona de ese tipo. Pero si ya hay más casos que empiezan a salir en el dataset que tampoco dieron el crédito, pues podría parecer que no fue un evento así muy random, ¿no? Que sí son cosas que suceden, al menos en el entorno de donde se están tomando los datos. Entonces, esta es la generalización. Y de hecho esto, o sea, en esta formalización, por ejemplo, también se pudo haber trabajado lo de regresión. Entonces, en ese contexto, normalmente se supone que la salida es gaussiana y que la media está dada por el modelo lineal. Y, por ejemplo, en esos casos, y lo vamos a hacer, ahorita no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer cuando veamos regresión logística, ¿qué creen que sea lo que se tiene que minimizar? O el algoritmo de aprendizaje, ¿qué creen que es lo que va a querer optimizar para producir la hipótesis? Pues ya que creemos que va a ser lo mejor afuera. Entonces, porque en la vez pasada, pues nada más lo que optimizamos fue el error, ¿no? El error cuadrático medio. O sea, el promediado sobre todo los elementos del dataset. Entonces, ahorita en este caso, ¿qué creen que se tendría que optimizar? ¿O qué se trataría de escoger? Aquí vamos a tener, por ejemplo, en este caso, lo que les decía es que vamos a tener ahora nuestro modelo, pues va a ser suponer que vamos a modelar al probabilidad de y dado x como si fuera un gaussiano, o sea, como si fuera una normal. Bueno, los que no lo han visto, pues igual hay que empezar a estudiar, pero donde la media, pues va a estar dada por el modelo lineal, o sea, por la W transpuesta del vector X,
y la varianza también puede tener lado, pero supongamos que ahorita es sencillo y que nada más la modelamos como la matriz identidad. Entonces, si modelamos este problema así, que no creo que igual nada más estoy pensando a ver como que haciendo un sondeo de qué tanto está de probabilidad. Entonces, ¿cómo escogerían los parámetros adecuados? ¿O cómo escogerían estos parámetros para este problema de Machine Learning? O sea, que ustedes, ¿qué creen que queremos en este caso? O sea, aquí igual tenemos lo que nos va a dar el problema es, a ver, ahorita empiezo a leer. No, la respuesta es como me parecen ciertos, pero digamos la respuesta correcta sería la que dio Ricardo Carlos, ¿no? Entonces, o sea, lo que vamos a tener ahorita en este problema, pues va a ser lo mismo. O sea, lo que vamos a obtener son datos, donde aquí están los datos de las personas. O sea, está el vector X1, que son pues su edad, cuánto gana, cuántos años viviendo en la misma casa, etcétera, X2, X3. Y aquí está la salida Y que estamos observando para esa persona, Y1, Y2, Y3. Pero lo que estamos pensando es que estos vectores vienen de una distribución de este tipo. Entonces, en particular, la probabilidad de y dado X, si decimos que es normal, entonces para un vector W en específico, podemos ver, para ese vector W en específico, podemos ver qué tan sensato es que se dé este caso. O sea, este Y que observamos, pues ver qué tan probable es dentro de esta distribución de probabilidad. Entonces, pues si lo que queremos es escoger un W, en este caso lo que vamos a querer es que la probabilidad de observar estos datos sea lo más grande posible. O sea, vamos a tratar de maximizar lo que le llaman como el likelihood de los datos, que la traducción es verosimilidad, pero bueno, a mí siempre me ha sonado un poco raro. Entonces, vamos a tratar de maximizar la verosimilidad de los datos. Entonces, vamos a tratar de escoger el W tal que, dado este modelo gaussiano, maximice la probabilidad de observar estos datos. Ahora, ahorita lo digo así muy en general, pero este análisis así tal cual ya lo voy a elaborar cuando veamos regresión logística. Entonces, ahorita de nuevo la recomendación es que si le está sonando muy extraño, pues traten de ponerse al corriente con los conceptos de probabilidad, que en particular, por ejemplo, si vamos a hablar mucho de probabilidad conjunta, y por ejemplo aquí vamos a explotar mucho de que estos datos son independientes uno del otro, para tratar de, en este caso, no minimizar el error, sino maximizar la probabilidad de que estos datos ocurran, dado nuestro modelo probabilístico que tuviéramos, que en este caso está dado por estos pesos W. Entonces, de nuevo, es como que ahorita no importa si no está tan claro, pero para cuando ya lo veamos a más detalle, cuando veamos regresión logística, pues traten de hacer lecturas de probabilidad. Hasta igual lo pongo en Teams, pongo tal vez los capítulos que pienso les pueden ayudar, que sean relevantes a este problema, aunque de nuevo voy a tratar de darlo lo más autocontenido posible cuando veamos regresión logística. Pero bueno, dentro de este contexto ya cambia el problema optimizar, ya no nada más es, de hecho aquí ya es maximizar el likelihood en vez de minimizar el error tal cual. Pero bueno, después de todo este chorizo, resulta que cuando maximizamos este likelihood y asumimos que esta distribución la modelamos como un gaussiano, pues resulta que los pesos que maximizan este likelihood también son la pseudoinversa. O sea, llegaríamos a la misma conclusión que ya llegamos, nada más minimizando el error cuadrático medio. Entonces está interesante. Pero esto ya nos abre también las puertas a, por ejemplo, a tratar de ver Machine Learning desde un punto de vista de cuando podemos incluir estadística bayesiana, que podemos poner información previa a nuestro problema en términos de las distribuciones que podemos utilizar aquí. O sea, no necesariamente tiene que ser gaussiana, podemos incluir priors y muchas otras cosas que son bastante interesantes. Entonces, dentro de este contexto probabilístico, le podemos ahora poner toda la maquinaria de estadística, pues tanto la tradicional como la bayesiana. Entonces, vale mucho la pena. De hecho, hay muchos libros muy famosos que les recomendé
hay uno que se llama Machine Learning a Probabilistic Point of View, que es muy popular en muchos lados, pues es desde este punto de vista, o sea, desde un inicio él ve el problema como un target ruidoso, ¿no? O como que lo que estamos tratando de modelar es una distribución de probabilidad de los datos. Entonces, pues ya juntando todo, pues entonces tenemos que ahora ya nuestro diagrama ya va tomando forma y de hecho ya casi llegamos al final. Ya después nada más cada modelo pues, es llenar los diferentes elementos. O sea, para cada problema pues vamos a tener nuestra función de error, vamos a escoger diferentes algoritmos de aprendizaje, pero bueno, ahora ya tenemos que también la función objetivo puede ser ruidosa, puede tener incertidumbre, y entonces la modelamos como tal, ¿no? Incluyendo probabilidad. Entonces igual hasta por un rato impriman esto en grandote y péguenlo ahí en su casa y traten de tratar de visualizar lo que implica cada uno de estos elementos. Que de hecho esto ya lo hablamos un poco, ¿no? De las distinciones que son. Entonces de hecho ya les había preguntado que qué era PDX, y PDX es cómo están distribuidos los diferentes vectores que llegan, ¿no? Que también tenía que ver con lo de si las clases estaban balanceadas o no, ¿no? Ya toda la distribución. Que por cierto, por ejemplo, que no lo vamos a ver tanto aquí, pero también esto relaciona un poco a los diferentes tipos de Machine Learning que hay. Por ejemplo, de los principales que hay, que es aprendizaje supervisado, y en aprendizaje supervisado podemos pensar que no tenemos Y. Podemos pensar que lo que tenemos nada más es la distribución de los datos que nos dan, y lo que vamos a tratar de encontrar son propiedades de esta distribución. Por ejemplo, por eso muchas veces a aprendizaje no supervisado se le llama density estimation. O sea, estamos tratando de encontrar propiedades de los vectores que nos están llegando. Y por ejemplo, clustering es una forma de decir que la densidad, esta PDX de los vectores que nos llegan, no está concentrada nada más en un solo punto. Así aquí como X es todo un espacio, por ejemplo, de muchas dimensiones y es en RDN, pues aquí, por ejemplo, clustering lo que está suponiendo es que la distribución tiene muchos picos, o sea, que está concentrada en muchos picos, tiene múltiples, ¿cómo que se me fueron las cabras? Pero tiene múltiples modos, ¿no? O sea, tiene muchos picos, tiene múltiples modos. Y se puede relacionar a los dos. O sea, si ya la ves la distribución conjunta, que aunque aquí en este caso de aprendizaje supervisado está clara la distinción entre lo que se quiere predecir y el modelo de los datos de entrada, pero si lo ves así como junto, podrías pensar que es un problema de no supervisado. O sea, que igual quieres entender cómo es la distribución conjunta, pero ya de todo el vector fijo. También es interesante porque pues sí. Bueno, no sé si ahí también cómo entran los modelos generativos, ¿no? Que igual asumen menos cosas que clustering, ¿no? Que igual solo generan ejemplos, pero no están asumiendo estos picos, ¿no? Ajá, sí, y de hecho, por ejemplo, aquí muchas veces para entender los modelos, para entender este tipo de cosas, estamos suponiendo un modelo de generación de datos, y también eso es muy, muy interesante, ¿no? En el teorema de Bayes utilizamos también esta perspectiva. De hecho, esos de los algoritmos más sencillos y más útiles, por ejemplo, todavía se usan, aunque ya ahorita en NLP, en Natural Language Processing, ya todo de nuevo es Deep Learning, pero antes se utilizaba todavía mucho Naive Bayes. Pero sí, o sea, dentro de este contexto lo que vamos a tratar de usar es Naive Bayes, pero en esta dirección, o sea, tratar de predecir cuál es la clase más probable dado los datos, pero en este sentido de generativo, el modelo que tenemos es cómo vamos a tener la probabilidad de los datos dada la clase. Igual hasta si hay tiempo lo podemos ver, pero sí, también dentro de este contexto sería un algoritmo clásico que es Bayes ingenuo, y queda o encaja dentro de este contexto. Entonces esto abre las puertas a un montón de cosas, inclusive otras que también, por ejemplo, a veces es importante. Por ejemplo, también con lo que se van a encontrar mucho en la práctica es que ya cuando igual tienen su matriz de datos, pero como en la práctica pues los datos son ruidosos y hay muchos problemas, puede que ya sus datos
no tengan, no vengan completos. O sea, que por alguna razón se perdió ese dato en el disco duro, o el que estaba tomando las medidas le hablaron por teléfono y ya no tomó ese valor. Entonces se les llaman datos faltantes. Entonces, ¿qué harían en este caso? Estos son los vectores, son los vectores, bueno, igual aquí es la predicción y aquí es el vector X. Entonces, ¿qué harían en este caso si tuvieran datos faltantes? O sea, si tuvieran pues, sus datos, pero muchos de ellos tuvieran así atributos que no están llenos. Entonces, pues sí, por ejemplo, una propuesta es rellenarlos con el promedio de los demás. Otro es eliminarlos. Entonces, digamos, esas son, y de hecho se hace, ¿no? Son dos cosas que se hacen, pero hay que analizar, digamos, lo importante siempre con todo esto es que dado lo que ya entendemos de esto de Machine Learning, de esto del problema, es ver los pros y contras de tomar de cada decisión que tomamos y en qué sentido puede ser bueno o malo. Entonces vamos a tratar de ver las dos, ¿no? Empezamos con la primera que pusieron, ponerlo con el promedio de los demás. Entonces, ¿qué es ponerle con el promedio de los demás? Que digamos, nos fijamos nada más en esta columna y vemos cuál es el de los valores que sí tenemos, vemos cuál es el promedio y ese ya lo ponemos aquí, ¿no? ¿Y cuál sería la idea de eso? O sea, como que no sabemos, pero sabemos cuál es lo típico, a lo mejor lo podemos poner allí, ¿no? Pero, ¿qué problema le podrían encontrar a eso? Otro es el valor más frecuente también. Entonces, uno de los problemas más importantes de eso es que nos estamos olvidando completamente de... Ups, sí. Que nos estamos olvidando completamente de esta parte. Entonces, el ponerle el promedio, estamos haciendo un bias hacia el promedio que a lo mejor es muy erróneo. A lo mejor estas características, por ejemplo, en el caso de darle crédito, ¿no? A lo mejor eran de una persona que tenía así, pues ganaba un montón, ya llevaba un montón de tiempo viviendo en el mismo lado, y pero de alguna forma se perdió su dato de cuál es la deuda que tenía. O sea, ¿no? A lo mejor aquí también puedes poner si tiene deudas en el banco o ha tenido deudas en el banco. Entonces, si hacemos el promedio, pues a esta persona le van a poner el promedio del valor de las deudas que tienen las personas. Igual y, por ejemplo, pues puede que muchas personas sí deben cosas de su tarjeta de crédito. Entonces, ¿creen que sea sensato esta persona que gana un montón y que lleva muchos años en su casa y que todos los datos como que indican a que sí le den el crédito, pero llenarle con el promedio de las otras cosas? Bueno, ya están escribiendo muchas cosas, pero bueno, en ese sentido, pues no hace sentido. O sea, como que esta persona de aquí, rellenarlo con el promedio puede ser una solución rápida, pero está metiendo un bias que no es apropiado y esto puede modificar todos nuestros modelos, porque está diciendo que sí puede haber personas que aunque estos otros factores dicen que está bien, pero esta no funciona. Entonces, sí se puede utilizar, pero estando consciente que pueden haber estos problemas, ¿no? Y por ejemplo, aquí es que no estás tomando en cuenta pues lo que está alrededor de ese punto. Entonces, por ejemplo, podría ser... Incluso ahí puedes meter la información de la clase, ¿no? Por ejemplo, o de tu target. Es algo que escribieron también aquí, ¿no? Tal vez sí, o sea, tal vez, por ejemplo, si es de clasificación, podemos nada más sacar el promedio de todos los que tienen clasificación como él. Entonces, es una buena solución, pero aún así puede haber problemas. O es un caso que podríamos generalizar más, en vez de nada más el promedio de información como él, ¿por qué no vuelves esto un problema de predicción como tal? O sea, ¿por qué no tratas de predecir esta columna utilizando información de las demás columnas, incluyendo a la clase? Que es lo que ahorita dijeron. Entonces, en ese sentido, esto se hace en blurry, o sea, en el quién es Y y quién es X, pero esto lo menciono porque ya cuando tienes toda la densidad conjunta, a lo mejor algunas de tus columnas es la que tú puedes ver como la Y que quieres predecir y que puede resultar mucho en la práctica porque puede haber valores faltantes que a lo mejor podrías antes intentar predecir, aunque sea con modelos sencillos, pero no nada más con la media, para
para llenar tus datos faltantes, utilizando no nada más la información de la clase, sino toda la información de los demás, vectores. A ver, déjame ver qué más pusieron. No sé si tengan más preguntas, pero... Entonces, sí, también de hecho esto es importante. Todas son cuestiones importantes. Entonces, por ejemplo, si una misma X tiene muchos datos faltantes, porque la otra sugerencia que hicieron también a mí no me parece tan buena, como que desde el punto de vista de la moraleja de Machine Learning, el de eliminar nada más, decir, bueno, si estos faltan, pues yo voy a filtrar mis datos y como me están metiendo ruido, pues ya nada más lo quito, ¿no? Le hago pico. Y le hago pickpock. Y le hago pickpock. Entonces, ¿qué problema tiene quitarlos? Pues ya me ayuda a que ya puedo correr mis herramientas de Machine Learning, ¿no? Pero ¿qué problema tiene? Pues que estás tirando datos, ¿no? Y como que la moraleja, como dices, es entre más datos mejor. Si nos estás tirando datos, por ejemplo, aquí esta persona que le va muy bien y que sí tiene clase de que sí le damos el crédito, a lo mejor eso estaba dando información que nos ayudaba a nuestro modelo. Y por nada más dato faltante, ya toda esta información la estamos perdiendo. Sí, sería como ponerle peso cero y como que no, o sea, la moraleja es mientras más datos, mejor. O sea, nosotros estamos tratando de aprender a partir de datos, entonces como que la estrategia no es quitar datos, ¿no? O sea, como que esa no debería ser la estrategia que se debería tener. La estrategia debería ser tratar de exprimir los datos lo mejor que se puede. Entonces la estrategia sí tratar de llenar este dato. Que a menos que ya nos pidan que ya cuando estén trabajando afuera, tal vez los que quieren ir a trabajar afuera, pues que les digan, quiero el modelo para dentro de 1 hora. Entonces igual y pues sí, ya los quita, ¿no? Pero de no ser así, pues se tienen que mantener. Y de hecho también así como lo menciona Héctor, pues vamos a ver, o como como lo hemos estado viendo, mientras más datos de entrenamiento, lo que vimos ahorita con Hotfin, es que nos da más garantías de lo que puede pasar afuera. Entonces, la teoría también nos dice que necesitamos más datos de entrenamiento para poder garantizar que sí estamos aprendiendo mejor. Entonces, de nuevo, la teoría nos dice que pues, debemos de tratar de no tirar esos datos, porque mientras más datos, mejor. Entonces, continuemos. Bueno, ya de aquí, al menos por ahora, terminamos con esta parte. Les digo, vamos a ver el caso concreto de derivar todo esto de maximum likelihood cuando veamos regresión logística, pero por ahora ya de nuevo le ponemos pausa a estos modelos en específico y vamos a continuar con la teoría. Entonces, estamos seguimos con la teoría, ¿no? Así con el plan que tiene Mustafa. Entonces, primero vamos a tratar de ver en qué nos habíamos quedado, en lo que llevábamos hasta ahora. Entonces, hasta ahora lo que vimos hace un par de clases es que con Hotfin podíamos, de cierta forma, para hipótesis fijas, decir que sí, que era muy parecido el error en el entrenamiento que el error fuera del entrenamiento. Y teníamos una forma precisa, ¿no? De al menos de una cota superior de esta diferencia de que pasara de un epsilon, caía con el número de muestras. Pero lo que he estado tratando de resaltar, y ahorita vamos a seguir resaltando, es que esto no es aprendizaje, ¿no? Esto nada más es pues, tratar de garantizar que una hipótesis en tu entrenamiento lo hace parecido a lo como está fuera del entrenamiento. Pero en realidad, ¿qué es lo que queremos hacer? Y lo que planteamos desde la primera clase, en realidad lo que queremos hacer es encontrar una aproximación G que se parezca a la función F que está afuera, pero que desconocemos, que nada más tenemos datos de esa función. Entonces, en realidad lo que queremos es que esta aproximación sea lo más cercana posible. Y ahorita ni siquiera aquí estamos hablando de F en esta parte de acá, no estamos hablando de que para alguna hipótesis el error dentro del entrenamiento y fuera del entrenamiento pues se parecen. Pero entonces en realidad lo que quisiéramos es que no nada más que se parezcan, pero que también el layout sea cercano a 0. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que G sí se parece mucho a F. Entonces, ahorita ya tenemos un poco de esta parte, pero a lo que queremos llegar es esta parte de acá. Pero lo que vimos es que para llegar a esta parte de acá, podía ser importante tener
espacios o familias de hipótesis cada vez más complicadas. Pero cuando tenías familias de hipótesis cada vez más complicadas, de hecho llegábamos ahora a un problema de que eso estaba afectando a la garantía de dentro y fuera del entrenamiento. Entonces, en particular, ¿qué es lo que teníamos? Que nuestra medida de complejidad actual, a la cota o sea, tenemos aquí la probabilidad de todo este chorizo que estaba aquí adentro, y por aquí aparecía la cardinalidad del espacio de hipótesis. Entonces, este era un problema porque, por ejemplo, con hipótesis que parecieran sencillas como estos modelos lineales, pues ya eran infinitos. Entonces, aunque pudiéramos reducir el error, ya perdíamos ahora la garantía. Entonces, lo que queremos buscar son formas en mantener ambas cosas, o sea, que se parece dentro y fuera, que la hipótesis que produce el algoritmo de entrenamiento tiene error pequeño y que también podemos dar garantías de que ese error pequeño en el entrenamiento se parece al error fuera del entrenamiento. Entonces, llegando a la conclusión de que el error fuera del entrenamiento es pequeño. Entonces, queremos ambas cosas. Queremos el error pequeño y queremos que se parezca el error dentro y fuera del entrenamiento. ¿Aquí en qué sentido es de la clase pasada? Lo que estábamos tratando era minimizar el error, ¿no? Así es lo que hicimos usando optimización de cálculo vectorial normal o utilizando álgebra lineal directo. Y en la clase de Hotfin era tratar de explicar en qué sentido podíamos dar garantía afuera y dentro del entrenamiento. Entonces es lo que vamos a seguir viendo. Entonces ahorita el problema y bueno, y de hecho estas gráficas también me parecen bastante interesantes y bastante bonitas. Entonces el problema ahorita es que tenemos un M infinito y es a lo que tenemos que trabajar. Pero lo que vamos a tratar de llegar a ver ahorita son dos cosas. O sea, vamos a tratar de ver dos cosas. Una, vamos a tratar de ver cómo podemos dar una medida o vamos a proponer una medida de complejidad de familias de hipótesis. O sea, vamos a tratar de decir si una hipótesis de medir cuantitativamente, poder decir si una familia de hipótesis es más compleja que otra. Y eso es lo que vamos o lo que es la BC Dimension. Y que tiene sentido, ¿no? Y después vamos a ver que con esa medida de complejidad de una familia de hipótesis, la podemos incluir en la desigualdad de Hotfin, donde ya aunque la familia de hipótesis es infinita, pero con esta otra medida que está basada en la BC Dimension, la podemos incluir en esta desigualdad, en donde ya podemos mantener de nuevo nuestra garantía de que el error fuera y dentro del entrenamiento no se alejan mucho uno del otro. Pero entonces lo que vamos a ver, que también hace sentido, es que mientras incrementemos la complejidad de nuestra familia de hipótesis, va a hacer sentido que el error dentro del entrenamiento se vaya haciendo cada vez más pequeño. Sí hace sentido, ¿no? No sé si a alguien no le haga sentido y tal vez por qué no le haga sentido ahora. Porque en principio si es más complicada, pues tiene más como que grados de libertad para ajustar a lo que está en los datos del entrenamiento, ¿no? Eso es a lo que nos vamos a dedicar ahorita todo este tiempo. Sus iniciales son por la gente que lo inventó, Vapnik y Chernovenkis. Bueno, sí, nunca me acuerdo de ese nombre, pero sí voy a tratar pero bueno, es dado a ellos. Entonces, Vapnik y Chernovenkis, entonces es por sus iniciales, pero es a lo que nos vamos a dedicar la siguiente, lo que sobra de esta clase y tal vez la siguiente clase también. Pero es una medida de complejidad, es lo que estoy tratando de decir ahorita, es que es una cosa que va a tratar de decirnos qué tan compleja es una familia de hipótesis. Y la idea es que las propiedades que va a tener eso es que esa complejidad pues sí tiene que asociarse con qué tan fácil es reducir el error en los datos de entrenamiento. Entonces, mientras más compleja sea nuestra familia de hipótesis, va a hacer sentido que el error en el entrenamiento sea pequeño, pero una cosa que vamos a observar que pasa es que el error fuera del entrenamiento, que es lo que nos interesa, puede que aumente. Hay este fenómeno de aunque estamos reduciendo nuestro error en el entrenamiento, nuestro error fuera del entrenamiento puede que empiece a incrementar. Y entonces vamos a tratar de estudiar por qué se da este fenómeno y en qué sentido podemos resolverlo.
que es a lo que ya en Machine Learning se le conoce como overfitting. Entonces vamos a tratar de entender ese fenómeno de overfitting y cómo se da por esta complejidad de las funciones y en qué sentido, ¿no? Pero ahorita desde este punto de vista de esta teoría de aprendizaje estadístico, entonces lo que observamos es que cuando aumentemos la medida de complejidad de nuestra familia de hipótesis, se va a reducir en el error del entrenamiento, pero al mismo tiempo va a incrementar la diferencia entre, o la certidumbre que tenemos entre qué tanto se parece E-in y E-out. Entonces vamos a perder esa garantía que podemos dar fuera del entrenamiento. Entonces ahorita lo que tenemos hasta ahora es que perdemos esta garantía mientras nuestra familia de hipótesis era más grande. Entonces vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces, creo que aquí acababa esta parte de las diapositivas. Doctor, disculpe, mencionó cuál era el punto DBC asterisco. No sé si lo escuché o no. No lo mencioné, pero bueno, igual ahorita ya llegamos a ese punto, pero es lo que vamos a tratar de identificar. O sea, aquí nosotros tenemos bueno, no regresamos, ¿no? Ya que lo preguntaron, a lo mejor si no regreso. Ya lo iba a volver a dibujar, ¿no? Pero pues para qué sí. Entonces, teníamos que en este eje es la complejidad. Entonces vamos a tener diferentes familias de hipótesis que tienen distinta complejidad y vamos a tratar de medir esta complejidad desde el punto de vista de esta BC Dimension, que todavía no la definimos, no la vamos a definir, va a ser el trabajo que vamos a hacer ahorita. Pero el comportamiento que observamos es que, dados los datos que tenemos, y si lo ajustamos, por ejemplo, a un modelo lineal, así como los que tenemos, y supongamos que es un modelo lineal, donde nada más tenemos 4 atributos. Y eso nos dio un error en el entrenamiento que está por aquí. Y entonces nosotros queremos todavía reducir el error de entrenamiento un poco más. Entonces pasamos de un modelo de 4 atributos a un modelo ahora de 8 atributos. O sea, le pedimos a la gente que nos dé más datos del fenómeno. Y entonces nuestro modelo va a ser más complicado, que ahorita vamos a analizar eso, porque ya tenemos más atributos y entonces nuestro modelo lineal ya es más complicado, ¿no? Ya contempla más información. Y resulta que ahora ya está por aquí la complejidad en términos de BC Dimension de ese otro modelo. Pero todavía queremos reducirlo, ¿no? Entonces decimos, no, pues si yo ya me enteré de que está esto de Deep Learning, pues voy a meter una red neuronal de unas 5 capas y de 20 neuronas en cada capa, ¿no? Entonces me va a quedar una complejidad, digamos, en términos de BC Dimension, también lo vamos a ver, pero que está por acá. Entonces, y que todavía redujo más el error en el entrenamiento. Pero lo que va a pasar con lo que nos va a decir esta teoría es que a lo mejor aquí en este punto, sí redujo el entrenamiento en la teoría, pero está haciendo overfitting. Entonces su error fuera del entrenamiento, entonces en realidad está muy alto, ¿no? Y no es lo que queremos. Y cuando en estos modelos, pues, sí tenían más error en el entrenamiento, pero su error fuera del entrenamiento estaba más bajo. Entonces, la idea es hacer estas curvas, vamos a ver que se llaman curvas de entrenamiento, es tratar de identificar cuál es el sweet spot en el sentido de dónde está este punto en la complejidad del modelo, donde cambia la curva del error fuera del entrenamiento de estar disminuyendo a estar aumentando. O sea, en este punto es cuando va a empezar el overfitting. Entonces debemos de tratar de identificar cuándo nuestro modelo está empezando a hacer overfitting, porque su complejidad ya es demasiado grande. Entonces esta complejidad o esta medida en términos de la dimensión BC es la complejidad en donde ya hay este cambio entre que sí se estaba reduciendo el error en el entrenamiento a que ya se esté incrementando el error en el entrenamiento. Entonces, digamos que si lo hacemos bien en Machine Learning, es tratar de identificar precisamente este punto. O sea, la complejidad adecuada de nuestro modelo, dado los datos que tenemos actualmente, para poder tener el error mínimo posible fuera del entrenamiento. Porque, de nuevo, como ya lo he estado diciendo como perico, la curva que nos interesa es esta. O sea, esta es la importante. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer fuera del entrenamiento? Esto es lo que ya nos va a ayudar a salvar a la gente de cáncer o no, si le hacemos una buena predicción y no predecir a los que ya sabemos si les dio cáncer o no. Entonces, esta es la importante y es la que es difícil de predecir porque es la que ya está afuera. Pero por eso esta teoría de aprendizaje es lo que nos está hablando.
Y también por eso es que es tan rica esta teoría de Machine Learning, o sea, es diferente a optimizar. O sea, por eso optimizar el error en el entrenamiento y la teoría de optimización es muy padre, pero es como que la herramienta para tratar de entender si afuera lo vamos a hacer bien o no. Entonces, este de asterisco BC, pues sería la complejidad del modelo adecuada para los números de datos que tenemos, de que pensamos que lo va a hacer mejor afuera. Entonces ese era el estrella, pero bueno, lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver como que formas de cómo estimar este punto, esta complejidad en varios contextos, por ejemplo, utilizando validación. De hecho, cuando vemos cross-validation es una de las cosas, de las principales cosas para hacer model selection. Y model selection también incluye la complejidad del modelo. O sea, son todas cosas que vamos a hacer en el futuro. Entonces, dentro de la teoría, lo que teníamos hasta ahora es que con Hodgson, cuando la hipótesis era... Sí, contesté tu pregunta, ni te pregunto, disculpa. Pero bueno. Sí, justamente eso era, gracias. Entonces, pues lo que sabemos hasta ahora, pusimos un paréntesis pequeño para regresar a lo de los modelos lineales, pero bueno, ahorita ya cerramos ese paréntesis. Y lo que teníamos era que para una hipótesis fija de antemano, la teoría de estadística, en particular esta desigualdad de Hodgson, nos decía que sí se parecían mucho E-in y E-out, y en particular nuestra certidumbre se hacía cada vez mejor porque el error de este evento que era malo, su probabilidad de que ocurra, iba cayendo con el número de muestras. Pero después tratamos hoy, discutimos bastante de que ya la hipótesis que se produce de un algoritmo de aprendizaje cuando ya vio los datos, no se le puede aplicar directamente Hodgson. Entonces, una forma de introducir o de poder dar una cuota para esa hipótesis que escoge un algoritmo de aprendizaje es ver que esa hipótesis se escogió a partir de toda una familia de hipótesis, de que la familia de la hipótesis, pues la buscó el algoritmo de aprendizaje dentro de esa familia, y entonces de ahí salió este M, que era la cardinalidad de ese espacio de hipótesis. Y en particular, lo que vimos fue que esta M salía de que decimos como al final la hipótesis resultante de nuestra familia, de nuestro algoritmo de aprendizaje, perdón, va a ser una de las hipótesis de la familia de hipótesis. Entonces, una forma de acotar la probabilidad de cómo lo va a hacer dentro y fuera la hipótesis escogida por el algoritmo de aprendizaje, pues puede estar acotada por la probabilidad de que alguna de todas las hipótesis, su error dentro y fuera de aprendizaje sea mayor que un épsilon. Entonces, lo que hicimos fue acotar la probabilidad de que se desvíe la hipótesis escogida por el algoritmo de aprendizaje, la acotamos con la probabilidad de que cualquiera de las hipótesis de nuestra familia de hipótesis se equivoque. Y después, a su vez, esta probabilidad vimos que se podía acotar con la cota de la unión, ¿no? O sea, nada más sumando las probabilidades de cada uno de estos eventos. Pero bueno, también lo que dijimos en ese momento, y bueno, ya como era esta cota, pues nada más sumábamos la cota que ya teníamos de Hodgson, pero m veces para cada una de estas hipótesis que resultaban de los eventos. Y de ahí aparecía la m que teníamos, ¿no? Pero vemos que esto nada más es una cota superior. Por ejemplo, esta es una cota superior, pero ¿cuándo sí sería una igualdad? ¿Cuándo esta cota superior sería una igualdad? ¿Bajo qué condiciones de los eventos? La probabilidad de la unión, si es la suma de las probabilidades, que de hecho hasta eso es cuando definimos qué probabilidades debe tener una medida de probabilidad, hablamos de eso mucho. Exactamente, cuando no hay intersecciones, ¿no? O sea, cuando estos eventos son disjuntos. Entonces, esto sí sería correcto, la aproximación sería muy buena si es que estos eventos son disjuntos. Pero ahorita lo que queremos es como que reducir esta probabilidad, o sea, que lo que queremos es que se haga pequeño, porque ahorita si ponemos nada más M, como esta es una suma infinita hasta ahora, por ejemplo, con los modelos lineales, pues entonces queremos reducirla. Entonces la pregunta es, ¿está muy holgada? O sea, si estos eventos si son disjuntos, o sea, si una hipótesis se desvía el I en el out del épsilon
la mayoría de las hipótesis los eventos son disjuntos o se parecen esos, o las intersecciones sí son grandes. O sea, digamos, la pregunta es, ¿estos eventos, los B1 a BM, son disjuntos? ¿O están, así, o hay mucha intersección entre ellos? O sea, ¿qué creen que sea para uno de, o sea, a qué escenario se parece más para ya distintos modelos de Machine Learning que igual se tendría que analizar de uno a la vez? Entonces sí podría ser en medio o los dos, o sea, como que queremos ver en todo, digamos, si pusiéramos esto como una línea de aquí de mucha intersección y aquí poca o nada de intersección, o sea, como que en qué punto estamos de aquí, ¿no? Lo que nos gustaría es que estuviéramos muy cercanos aquí, porque esto bajaría esta cota y nos ayudaría a resolver Entonces vamos a tratar de discutir esto y vamos a ver esta medida de complejidad que de alguna forma nos va a ayudar a cuantificar estas intersecciones. Va a ser uno de las ventajas o de las cosas que nos va a decir esa medida de complejidad, entre otras también muy, muy importantes, ¿no? Y lo que vamos a ver es que para muchas hipótesis interesantes, para muchas familias de hipótesis interesantes, resulta que vamos a estar cercanas a esta parte de aquí. Entonces, sí, y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver en el caso del ejemplo que ya hemos venido trabajando de modelos lineales, por qué más o menos se hace sentido que estemos más cerca de que haya muchas intersecciones y después cómo podemos explotar eso para el análisis formal de aprendizaje estadístico. Entonces la respuesta es sí, pero y vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, y de hecho esto también va a ser muy importante. Entonces, de nuevo regresamos, ahorita estamos en el contexto del perceptrón o de la familia de modelos lineales y en este caso en 2 dimensiones nada más. Entonces, vamos a suponer ahorita por lo pronto, así nada más de nuevo es un ejemplo imaginado para tratar de entender todos los conceptos. Entonces, ahorita lo que está dibujado es la función real. O sea, la función real sí era lineal. O sea, es una función real que es lineal y que separa este espacio de distintas entradas. O sea, todo este cuadrado es mi espacio X de posibilidades. Y la función de a de veras es esta, que los más son el gris oscuro y el menos es el gris clarito. Y entonces yo voy a tratar de aprenderlo con perceptrones también. O sea, voy a tratar de encontrar líneas también. Y entonces supongamos que tenemos una hipótesis cualquiera en este espacio de hipótesis. Aquí el espacio de hipótesis pues serían todas las posibles líneas que puedo poner en este cuadradito, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, si esta es mi hipótesis, la azul, la actual, esa es la H1, ¿cuál va a ser el error fuera del entrenamiento de esta hipótesis H1? De la H1, lo voy a poner así, que es la H1, la azulita. ¿Cuál sería el error fuera del entrenamiento? Y digamos como tip, hasta me pueden contestar que no les he dado la suficiente información para que me digan cuál es el error fuera del entrenamiento. Y bueno, ya hasta ustedes pueden completarla, ¿no? Pero ¿cuál sería el error fuera del entrenamiento de esta hipótesis H1? Y digamos, esta es la F, ¿no? O sea, si es lo que está en grisecito, si es la F. Entonces, ¿cuál es el error fuera del entrenamiento de la hipótesis H1? Me contestaron la suma de los triángulos, Javier. Y bueno, no sé si Ricardo dijo 30%, más o menos estimando el área de los triángulos. Sí, todas son respuestas muy, muy, muy buenas, ¿no? Entonces, sí, pero como que falta algo, o sea, como que, y digamos que es importante ahorita para que amarre. Me hace mucho sentido, pero ahí ustedes están utilizando una suposición. Uno que depende de, o sea, como que hay cosas que no hemos especificado, así como dijo Uriel. Una de las cosas más importantes que no hemos especificado es cuál es la distribución de los puntos de nuestro espacio de entrada. O sea, ustedes al decir que el área de los triangulitos, como que están suponiendo que todos los puntos están distribuidos de manera uniforme. O sea, que es la misma probabilidad de observar un punto en cualquier región del cuadradito. Pero pudiera ser de que el problema en específico está, por ejemplo, que la mayoría de los puntos están concentrados en esta parte.
o en otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, o sea, como que nada más para que amarre es importante que sí, o sea, en el error, podemos hablar del error fuera del entrenamiento, pero vamos ahorita, entonces vamos a hacer la suposición de que los puntos están distribuidos uniformemente en todo el espacio, o sea, de la forma como observamos los puntos en todo el espacio, y también vamos a suponer que ahorita nada más estamos midiendo el error de si te equivocas o no en la predicción, o sea, de que no está cargado en una dirección o la otra. Entonces, esto es lo que para medir el error fuera del entrenamiento, pues tenemos que saber esas cosas, porque el error fuera del entrenamiento, pues se mide suponiendo que la nueva entrada se toma con la misma distribución de donde se entrenó la cosa, ¿no? Entonces, aquí pues, vamos a suponer que la P de X es la distribución uniforme, ¿no? Entonces, este es distribución uniforme sobre este cuadradito, ¿no? Y también que la medida de error es la simétrica, o sea que es balanceada totalmente. Entonces, bajo esas dos condiciones, entonces ahora sí es correcto decir que el error fuera del entrenamiento de la hipótesis H1, pues es la probabilidad de que el punto caiga en el área, en esta área rojita, ¿no? Entonces sería el área rojita. Entonces, de nuevo, el error fuera del entrenamiento es el valor esperado del error, dado que se genera una nueva entrada con la misma distribución de los datos de entrada, ¿no? Entonces, la distribución de los datos de entrada es uniforme, la probabilidad de equivocarnos es que el punto se genere en los triangulitos rojos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿por qué es este área roja? Porque si el punto cae en cualquiera de las áreas, en el área que no es rojo, de la parte +1, nuestra hipótesis pues lo va a predecir como +1. Aunque sí también hay que ser cuidadosos, así como dice Ricardo, creo. O sea, aquí lo que estamos suponiendo es que sí, que este vector está prediciendo, o sea, que esta línea sí está diciendo los que son positivos van hacia la derecha y los negativos van hacia abajo. Entonces, si cae un punto aquí, lo va a clasificar bien nuestra hipótesis H1. Si cae un punto aquí, también lo va a clasificar bien nuestra hipótesis H1. Pero si cae un punto acá, nuestra hipótesis H1 va a decir que era negativo cuando en realidad era positivo. Entonces se va a equivocar. Entonces nada más cuando los puntos caen en esta región roja es cuando la hipótesis H1 se va a equivocar. Entonces, ahorita la equivocación la estamos midiendo como nada más si te equivocas o no, como 1 si te equivocas y 0 si no. Entonces el valor esperado de equivocarnos con esta distribución pues va a estar dado por esta área, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo que tiene aquí Mostafa para que también quede claro esto de error fuera y dentro del entrenamiento. Entonces, ahora, ¿cuál sería el error dentro del entrenamiento de esta hipótesis H1? Igual pueden decirme, pues no está bien, todavía no tengo la información suficiente, o no está bien planteada, o lo que sea, ¿no? O sea, todavía podrían decirme de eso. Todavía hay varias cosas, ¿no? Pero igual, lo importante aquí es cuando hablamos del error dentro del entrenamiento, ¿qué estamos suponiendo? Que tenemos una muestra, ¿no? O sea, como que aquí todavía tengo una muestra, entonces ¿cómo puedo hablar de un error en el entrenamiento? O sea, todavía no me han dicho cuántas muestras he tomado o cuántas, ¿no? Entonces el error en el entrenamiento ya depende de un conjunto de puntos que fueron los que yo muestré de esta distribución y que ya vi qué clases tenía o no. Entonces aquí el error del entrenamiento, pues nada más va a ser, dada esta curva de H1, pues dados estos puntos que se obtuvieron, pues nada más ver la fracción de los que se predicen bien. En este caso, ¿cuál fracción sería? Borro mi puntito que mete ruido.
¿Cuál sería el error para esos puntos que se obtuvieron, digamos, que se generaron? Ahí hay otro punto mío también. Ya. Entonces, para estos puntos que se generan, ¿cuál sería el error en el entrenamiento de la hipótesis H1? Exactamente, ¿no? Sería puntos rojos entre todos los puntos, porque los puntos rojos es en donde se equivoca la hipótesis H1. Ya está, ya los contó y todos. Bien, bien. Entonces, exactamente, ¿no? Sería 7 entre 25 o en 26, bueno, ya no. Entonces, lo que nos dice la teoría, por ejemplo, de Hodgkin, es que si muestramos más puntos, pues esta fracción de puntos que caen en esta región, en la región que estaba roja antes, con respecto a los que caen en la que no está región antes, pues se va a aproximar a las áreas de estas cosas, ¿no? También fue lo que hablamos un poquito cuando vimos en los métodos de Monte Carlo, que por ejemplo una forma de estimar estas áreas, por ejemplo el área para estimar el valor de pi, era echar puntos uniformemente al azar y tratar de ver cuántos puntos caían en las regiones que nos interesaban. O sea, aquí de nuevo regresamos a lo mismo, ¿no? Y por eso es que Hodgkin con la teoría puede garantizar que el error dentro del entrenamiento, mientras más muestras, o sea, mientras más puntos aventemos, se va a empezar a parecer mucho al error fuera del entrenamiento. Pero bueno, ahorita eso no era a lo que íbamos. Entonces aquí nada más ahorita estamos diciendo cuál es el error dentro y fuera del entrenamiento. Pero lo que queremos ahorita, lo que queríamos llegar a ir a ver o ejemplificar o a lo que estoy tratando de ir, es cómo se parece, y aquí un evento malo para esta hipótesis es que el error fuera y dentro del entrenamiento no se parezca, ¿no? Solo vamos a poner otra hipótesis y vamos a ver cómo cambian el error dentro del entrenamiento y el error fuera del entrenamiento, cómo cambian con respecto a otra hipótesis. Voy a poner aquí la hipótesis que ya tenía originalmente y ahora vamos a poner otra hipótesis H2, que es esta hipótesis verdecita. Entonces, ¿cuál es el cambio en el error de fuera del entrenamiento de una hipótesis H1 con respecto a H2? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el error de H1 con respecto a H2? Sí, no, de hecho, sí, de hecho, de H2 es más grande el error, ¿no? Pero ¿qué tanto más grande? Entonces, los puntos que caen en diferente área. ¿Y cuál sería la diferencia? O sea, digamos, creo que sí me lo están diciendo, pero no lo estoy. Ajá, la diferencia de áreas entre los triángulos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es la región que ahorita se colorearía en amarillo? O sea, esa sería la diferencia que tiene de error una hipótesis con respecto a la otra. ¿Y cuál sería el cambio en el error en entrado en la muestra? Pues sería si cuando tomamos nuestra muestra hubiera puntitos que cayeran en esta misma región que está amarillita. Pero sí es claro que se parecen mucho, ¿no? O sea, que tanto el error fuera y dentro del entrenamiento, como que es muy parecido en ambas hipótesis. O sea, si una hipótesis se desvía de su error del error fuera del entrenamiento y en el entrenamiento, es muy probable, o ese sí también hace sentido, que la otra hipótesis H2 también se va a desviar de su error o no dentro del entrenamiento, porque se parecen mucho. Por ejemplo, si empiezo a generar puntos al azar, puede que ambas, su error dentro y fuera del entrenamiento, sea exactamente el mismo. Si ningún punto cae ahí, los dos tendrían exactamente el mismo error en el entrenamiento, y la diferencia con respecto a fuera del entrenamiento sí cambiaría un poco por esta región amarilla, pero no cambiaría tanto. Eso quiere decir que sus intersecciones, o sea, de los eventos que queríamos de si se equivoca, si la diferencia de in y out para la hipótesis H1, pues también se va a parecer a la hipótesis, a la diferencia entre H2 in y H2 out de la otra hipótesis H2. Entonces sí es claro que, por ejemplo, estas dos hipótesis que son distintas del espacio de hipótesis del perceptrón, en realidad sus eventos no son disjuntos. O sea, si una se desvía mucho de su
el A-in de layout, también la otra se va a desviar de su A-in y su out. Y para cuando se toma la muestra, hay muchas muestras bajo esta distribución donde eso va a ocurrir, donde se va a parecer mucho entre ellos. Entonces, si hay mucha intersección, entonces definitivamente sí podemos mejorar sobre esa M y tenemos que buscar una forma de cómo cuantificar de manera más precisa la intersección que hay entre las hipótesis que tienen estos modelos. Entonces, lo que pregunta Arturo es que si ningún punto cae ahí, en esa, pues entonces el error fuera de entrenamiento, pues ese sí es fijo para las dos, pero el error dentro del entrenamiento sería el mismo para las dos, ¿no? Porque si no caen puntos en esta región en amarillo, el error en el entrenamiento tanto de H1 como de H2 va a ser exactamente el mismo. Entonces sí va a ser un poco la diferencia, va a cambiar, o sea, las diferencias de in y out van a cambiar en las dos, pero esa diferencia va a ser muy pequeñita y va a estar dada por esta región, va a estar dada por esa región amarilla. Entonces, si estábamos pidiendo que eso fuera mayor que un epsilon, si esto no es mayor que ese epsilon, pues entonces las dos van a decir que sí está cumpliéndose el evento malo o el bueno. ¿No? No. Entonces, no sé si sí quede claro el punto de que, o sea, si de todo esto sí ayudó primero a entender si, pues de nuevo los conceptos de in y de out, pero bueno, también en qué sentido si hay mucha intersección entre los eventos malos para diferentes hipótesis y que como que es un indicio de que sí podemos mejorar sobre este valor de M. Pues es muy difícil, o sea, lo que dice Gerardo es muy difícil, pero para eso es la teoría, ¿no? Entonces, que ahorita como que nada más es motivar de que quede claro de que sí se puede, que de muchas hipótesis pueden ser muy parecidas y que entonces para ciertas hipótesis sí puede haber mucha intersección. A lo mejor para otras sí no hay tanta intersección, ¿no? Pero aún estas así hay, aunque es infinito el espacio de hipótesis, hay varios grupos de ellos que se parecen entre sí mismos y hay como un montón de relaciones. O sea, definitivamente no son todas disjuntas. O sea, definitivamente en esa línea que pusimos de que aquí son todas disjuntas y aquí la intersección es muy grande, entonces definitivamente no estamos cercanos aquí. O sea, sí hay un montón de intersección entre un montón de hipótesis de ella, ¿no? Entonces, de hecho, eso es a lo que vamos, ¿no? Entonces, ¿con cuál hipótesis nos quedamos? Ahorita, por lo que hemos visto y, por ejemplo, como vimos en modelos lineales, simplemente optimizábamos. Pero ahorita vamos a tratar de medir la complejidad de esa familia de hipótesis para que, dada esa complejidad, nos diga qué tan probable es que nos equivoquemos afuera. Entonces, lo que vamos a tratar de mejorar es, en vez de nada más tener la cardinalidad, tener una medida que depende de esa complejidad. Entonces, ahorita eso vamos. O sea, pero son preguntas muy interesantes y ahorita vamos a regresar a ello. Entonces, pues vamos a continuarle y ahorita igual me repiten las preguntas porque igual hace falta un poquito más, que ya vean un poco la teoría esta de la BC, que nada más le he hablado mucho de ello, pero ni siquiera hemos dicho nada de ello. Entonces vamos ya a movernos a esa dirección. Entonces, ¿con qué podemos reemplazar la cardinalidad del espacio de hipótesis? Con una medida de complejidad más informativa. Y que bueno, ya a lo que vamos a llegar es a la dimensión BC. Entonces, va a ser de la siguiente manera. Esa va a ser una medida que va a depender, que va a ir creciendo o que va a depender del número de puntos con el que estamos entrenando a nuestro modelo. Entonces va a ser algo así. O sea, en vez de ver a la complejidad de la familia de hipótesis como todo el posible conjunto de hipótesis que se pueden generar en el espacio de entrada, o sea, por ejemplo, aquí hay 4 hipótesis distintas para el mismo espacio de entrada, lo que vamos a tratar de hacer es nada más ver
cuántas hipótesis distintas pueden haber, pero nada más con respecto a un conjunto finito de puntos. Entonces aquí este es un conjunto finito de puntos, pues es una muestra dada, es una configuración de puntos, y cada diferente hipótesis de nuestra familia de hipótesis pues va a colorear a los puntos que están ahorita en negrito con el color dado por esa familia de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, cuando ya los coloreamos, pues unos puntitos, los que quedan de un lado de la línea van a quedar rojos y los que quedan del otro lado de la línea van a quedar azulitos. Entonces la idea va a ser ahorita tratar de pensar en cómo va creciendo, o sea, como la capacidad que va a tener una familia de hipótesis para poder ajustarse a las posibles distintas etiquetas que pudieran tener los puntos de un conjunto finito dado. Entonces, pensemos que nada más tenemos los puntos, nada más vamos a ver la complejidad, no con respecto a todo el espacio de hipótesis, pero nada más con respecto al conjunto de puntos. Entonces vamos a ponerle pues sí, o sea, que de hecho les llama dicotomías en la teoría, Mostafa y otra gente que hace teoría. Lo que vamos a tratar de hacer es olvidarnos de todo el espacio de hipótesis, o sea, vamos a ponerle como una rejilla así opaca donde ya nos olvidamos de todo lo que está en el espacio de entradas y nada más quedarnos con estas, con los puntos que teníamos. Entonces, por ejemplo, con los puntos que teníamos, como están aquí, aquí antes, o sea, si me regreso, aquí ya había unas hipótesis, ¿no? Que son estas que estaban aquí. Pero cuando tapo los puntos, yo nada más, y bueno, hasta la voy a dejar ahorita, voy a dejar aquí por ejemplo, aquí había una hipótesis. Entonces ya cuando los tapo los puntos, me sigue quedando que esto estaba clasificado como azulito. Pero como nada más estoy viendo a los puntos, por ejemplo, hay muchas otras hipótesis que también van a ver que eso nada más está en azulito, ¿no? Por ejemplo, estas rayas que estoy dibujando ahorita, todas me van a generar el mismo patrón de colores, pero con respecto nada más a esos puntos. Entonces, todas estas me están generando patrones nada más con respecto a estos puntos. Por ejemplo, aquí no me acuerdo cuál estaba, pero todas estas me están generando nada más patrones con respecto a estos puntos. Es como que de cierta forma esto está capturando un poco esa intersección que puede haber muy grande entre puntos. Y entonces ahora lo que yo voy a llamarle a como las hipótesis o a los diferentes patrones de colores que puede generar una familia de hipótesis para un conjunto finito de puntos dado, lo que les voy a llamar son dicotomías, o a lo que se le llaman son dicotomías. Entonces, por ejemplo, y a lo que vamos a tratar, o vamos ahorita a abundar mucho más, es que, por ejemplo, con líneas, la pregunta sería, ¿es posible generar todos los posibles patrones de colores que pudieran tener estos puntos que están aquí puestos? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, ahora yo quiero generar este patrón, o sea, quiero generar este patrón donde, déjame escojo colores, donde este es rojo, este es rojo, este es rojo, y este es azul, este es azul, y este es azul. Entonces yo puedo encontrar una H en mi familia de modelos lineales que pueda generar ese patrón, y que pueda generar esa dicotomía, como ahorita ya lo vamos a estar hablando. Pues en dos dimensiones no. Sí, no, parece que no, ¿no? O sea, de hecho vamos a demostrar formalmente que no se puede, pero por ejemplo ahorita ojo de buen cubero, pues no se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, si quiero dejar a los rojos en un mismo lado, ya agarra azules, ¿no? O sea, como que no pareciera que siempre va a agarrar a un azulito por ahí. Entonces, aunque mi familia es infinita, por ejemplo, ahorita aunque la estoy viendo desde este punto de vista de nada más un conjunto finito de puntos, y aquí lo que a mí me parece muy interesante es que voy a tratar de medir la complejidad de una familia de hipótesis en su capacidad de poder generar todas las posibles dicotomías para ese conjunto finito de datos. Es como que si mi problema de Machine Learning le puso etiquetas a estos puntos, como que mi familia de funciones, o diré mi familia de hipótesis va a ser más complicada o más compleja, dada su capacidad de poder generar hipótesis que sí puedan tener error cero para ese conjunto de puntos y esas etiquetas a esos puntos. Entonces, como que hace sentido, ¿no? O sea, que la complejidad va a depender de la capacidad de la familia de hipótesis
para ajustar a cualquier problema que me den, dado un conjunto de puntos dado, dado un número de puntos dado. Todo esto es medio abstracto, entonces sí es seguro hay muchas preguntas y pues vamos a regresar a esto mucho. Pero ahorita, digamos, lo que quiero hacer énfasis, y de hecho se nos está acabando el tiempo, es en que esto nos va a ayudar de dos formas. Una, que vamos a medir, que es una buena medida de complejidad. O sea, ya esto de medir complejidad en términos de la capacidad de la familia de funciones para ajustar todas las posibles funciones o para hacer el error de entrenamiento cero, independientemente de las etiquetas que nos pudieran poner para este conjunto finito de dados, por ejemplo, para un número finito de puntos, pues me parece una medida bastante sensata de complejidad, y más una medida de complejidad en este contexto de aprendizaje de máquina. Entonces, de nuevo, esta medida va a estar asociada por la capacidad de la familia de funciones en ajustar un conjunto finito de puntos. Y vamos a seguir trabajando con ella. Pero también, de cierta forma, esto de medirla desde el punto de vista de un conjunto finito de puntos, también captura estas intersecciones de que un montón de funciones pueden generar la misma dicotomía. Ahorita en vez de fijarnos en estas funciones individuales, nada más nos vamos a fijar en el número distinto de dicotomías que podemos generar. Entonces, ¿cuál es el número máximo de dicotomías que se puede generar, que una familia de hipótesis puede generar para un número n de puntos? O sea, ¿cuántas posibles dicotomías pueden haber? Que, digamos, una pregunta equivalente es ¿cuántos posibles patrones de clases, ahorita estamos hablando de clases binarias, pueden haber? 2 a la n, exactamente, ¿no? Eso son 2 a la n porque pues cada puntito puede tener 2 clases. O sea, cada puntito de estos blanquitos se le puede asignar la clase roja o la clase azul. Entonces, el número diferente de patrones que podemos tener en los coloritos pues es 2 a la n. Entonces, nosotros vamos a decir el número, una familia de hipótesis, cuántas, lo máximo que puede generar es 2 a la n, y cuántas puede generar en realidad esas 2 a la n. Por ejemplo, aquí en el perceptrón vemos que cuando n vale 6, que todavía van varios detalles que ahorita tenemos que especificar. Por ejemplo, para estos puntos en específico, no puede generar todas las 2 a la n posibles dicotomías. Esta dicotomía que está dibujada aquí en particular no se puede generar. Entonces no va a generar las 2 a las 6 posibles, al menos va a haber una que no podemos generar. Y todavía tengo que ser más preciso ya en la definición exacta de qué le vamos a llamar. Entonces normalmente esas dicotomías se les llaman mini hipótesis, y pues entonces una dicotomía pues nada más es una asignación a la que va de, bueno, aquí debería de ser no de todo, bueno, si una hipótesis es una función que para el espacio de entrada te dice si es +1 o -1, ahorita en el caso binario. Pero una dicotomía, ¿qué sería? ¿Cómo lo tendría que poner aquí? Va a ser nada más el etiquetado a un conjunto finito de puntos ya dado, ¿no? Entonces va a ser un conjunto finito de puntos ya dado, y ese conjunto de puntos, a cada uno de ellos, les va a asignar etiqueta de -1 o +1. Entonces una dicotomía le va a asignar a cada uno de estos puntos un posible +1 o -1, dependiendo de la dicotomía que sea en específico. Entonces, ya aquí ya tenemos una ventaja, ¿no? En el espacio de hipótesis pues podría ser infinito, por ejemplo, en el caso que vimos de nuestros modelos sencillos lineales, pero en el caso de dicotomías, ya vimos que el número de posibles de patrones que pueden tener esos números, pues es a lo más 2 a la n, ¿no? Y vamos a tratar de que esto entonces sea un candidato que ya es finito, de reemplazarlo con m. Pero bueno, aquí lo importante va a ser ver que esto, aunque es finito, de todas maneras está feo, ¿no? Porque sigue siendo exponencial. Entonces, aunque la caída es exponencial con -n, pues ya como que se anulan estas dos. Entonces, quisiéramos ver si el conjunto de dicotomías que genera una familia de hipótesis no crece exponencialmente, pero crece subexponencialmente. Entonces, ahí también podríamos a lo que vamos a querer llegar eventualmente. Y es algo con lo que vamos a querer reemplazar a m.
Entonces vamos a seguir trabajando con eso. Pero ahora ya vamos a definir qué es lo que decía que le estaba faltando en detalles. Vamos a definir una cosa que se llama la función de crecimiento de una familia de hipótesis. Entonces, como vamos a definir la función de crecimiento de una familia de hipótesis, va a ser como el máximo número de dicotomías que se puede generar para cualquier n puntos. Entonces, ya si lo escribimos matemáticamente, es de esta forma, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Como lo vimos en los ejemplos, o sea, yo me voy a agarrar un conjunto de puntos, y para este conjunto de puntos dado y una familia de hipótesis, yo voy a ver cuáles son las posibles dicotomías que puedo generar. Por ejemplo, si son líneas y seguimos con nuestro ejemplo del perceptrón, por ejemplo, esta línea, a lo mejor estos los pone como tachecitos y estos como negativos, pero esta línea ahora al revés, estos los pone como máses y estos menos. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles hipótesis que puedo generar? Pero aquí, ya para darle precisión de cómo está definida esta función de crecimiento, es que yo puedo escoger cualquier punto de puntos, o sea que es maximizar sobre el número de puntos que yo puedo escoger. Entonces aquí es escoger los puntos que le facilitan a mi familia de funciones generar las posibles distintas dicotomías. Porque, por ejemplo, si yo pongo mis puntos, los pongo en una línea, o sea, genero mis puntos en una línea, por ejemplo, aquí le estoy haciendo más fácil o difícil mi tarea de generar todas las posibles dicotomías a la familia de hipótesis de las líneas que quiero separar. O hasta todavía un ejemplo más extremo. Supongamos que así pongo todos los puntos encima uno del otro. Ahí se lo estoy haciendo más fácil o más difícil. Pues difícil, ¿no? Pues Porque si tú... más fácil. Perdón, pues más difícil porque, por ejemplo, si aquí todos están encimados y unos tienen más uno y menos uno, pues mi hipótesis siempre de cualquier hipótesis que yo ponga, nada más le va a poder poner una etiqueta a alguno de los dos, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, la función de crecimiento es decir, tú tienes que ver cuál es el número máximo de dicotomías que puedes generar, pero aparte yo te voy a permitir que escojas los puntos de manera que puedas maximizar ese número de dicotomías. O sea, tú puedes escoger los puntos, dado que le faciliten a tu familia de hipótesis, generar el mayor número de dicotomías que se puedan generar. Todavía esto es en el sentido de que queremos encontrar una cota superior o sea, en el Hotfing, nuestra cota superior es nada más el número de hipótesis, la cardinalidad del espacio de hipótesis, pero ya vimos que eso no nos sirve. Entonces aquí también estamos pensando en cota superior y la medida de complejidad pues está siendo un poco laxa, o sea, no es tan precisa porque igual podríamos hablar de un conjunto de puntos típico, por ejemplo, si tuviéramos que asumir una distribución de entrada, dada la distribución de entrada, pues vemos cuál es un conjunto de n típico que pudiéramos tener. Pero también cuando la gente está construyendo teorías, como que quiere que sea lo más general posible. Entonces, si no queremos suponer nada de la distribución de entrada, pues entonces, pues vamos a hablar de que podemos escoger como va a ser parte de una cota superior, vamos a ver que la complejidad de una familia de hipótesis es el número de dicotomías que puede generar para un conjunto de n puntos y donde esos puntos los podemos agarrar de manera que favorezcan la generación de ese número de dicotomías posibles. Entonces, por ejemplo, aunque sí es posible que si asumimos que hay ruido, que todos estén encimados en un solo punto, por ejemplo, aquí la familia de hipótesis, por más que quiera, no va a poder generar todas las dicotomías. De hecho, nada más va a poder generar dos dicotomías. Una cuando todos son positivos, todos los que están aquí encimados son positivos, o cuando todos los que están encimados son negativos. Entonces, nada más podría generar dos dicotomías de todas las posibles. Pero aquí la definición de función de crecimiento es que nosotros podemos escoger el número de dicotomías, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es este máximo que está aquí, ¿no? No se nos debe de olvidar. Y de nuevo, para no tener que suponer nada de la distribución de entrada y que todavía se puede utilizar como cota superior para que vamos a meter a Hotfing eventualmente. Entonces, la función de crecimiento va a satisfacer esto que ya pusimos, que crece menor o igual que ya dijimos, ¿no? Que es... Sí, serían dos, ¿no? Como lo puso... sí, nada más podría generar dos, ¿no? En este caso. La más y la menos, ¿no? Pero bueno, te va cerca. Entonces aquí sería 2 a la n, ¿no? Entonces, la función de crecimiento es a lo más 2 a la n, o sea, es finita.
y vamos a ver que para diferentes familias de hipótesis, pues en realidad puede que crezca polinomial, ¿no? Que ya nos ayudaría si es que logramos sustituir esto en Huxley. Entonces creo que ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, traten de leer el libro traten de leer de probabilidad, porque ya vamos a llegar a esto de regresión logística. Voy a tratar de ponerles los capítulos de los libros que pienso que son relevantes y lean el capítulo con respecto a esto de Mostafa y también vean los videos de Mostafa y pues, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirle con esto de la definición de la busy dimension, que va a estar definida en términos de esta función de crecimiento. Entonces, bueno, pues eso sería todo por